Damos inmediatamente paso al panel Desafíos en el Mundo Editorial. Participan de modo presencial los editores Jorge Scarfi y Luis Quevedo, y por cadra, su miembro de la comisión directiva, la señora Claudia Reboiras. Teníamos comprometida la asistencia del editor Alejandro Kaff, quien por motivos de agenda no puede acompañarnos presencialmente, pero vamos a compartir, sí, su participación. Alejandro Katz es ensayista, crítico, traductor y editor. Licenciado en Lengua y Literatura en México, ha colaborado en suplementos y revistas culturales en Argentina, México, España y Colombia. Dirigió el Fondo de Cultura Económica de Argentina durante 15 años. Actualmente dirige Katz Editores, un sello editorial especializado en ciencias y humanidades. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de 3 de febrero. En esta mesa, Desafíos en el Mundo Editorial, compartimos la presentación de Alejandro Katz. Hola, buenas tardes. Agradezco, por supuesto, a Cadra, especialmente a Luis Quevedo, por esta invitación a compartir una reflexión con todos ustedes y con todos ustedes, a quienes, por supuesto, también agradezco su presencia. Lamento mucho no poder estar personalmente, lamento mucho no poder entablar una conversación con Jorge en persona y también con quienes quieran discutir algunos de mis puntos de vista o expresar sus posiciones o sus dudas. Desgraciadamente la feria tiene estas cosas y los días han sido muy complicados, pero espero que esta contribución virtual sea de utilidad para las discusiones que estamos teniendo. Como es previsible, o como quizás algunos puedan haber previsto, voy a intentar relacionar los problemas que nos afectan como editores, como responsables de la gestión de derechos de autor, etcétera, con los efectos que está introduciendo en nuestra actividad, en nuestro mundo, la inteligencia artificial. Y para ello quisiera empezar con una constatación elemental, casi banal, pero cuyas consecuencias, creo, todavía no hemos terminado de elaborar. La inteligencia artificial es, antes que cualquier otra cosa, una infraestructura cognitiva nueva, un dispositivo de organización, captura y distribución de ese conocimiento que nuestra civilización no ha hecho más que producir, a un ritmo que desde la modernidad temprana no ha cesado de incrementarse y que actualmente se produce a tasas incontrolables. Cada uno de los grandes saltos en la velocidad de producción de conocimiento, cada uno de los cuales estuvo asociado con un cambio tecnológico, cada uno de esos saltos estimuló el desarrollo, a veces invención, otras transformación y perfeccionamiento de los dispositivos necesarios para administrarlo. La biblioteca, la imprenta, la enciclopedia, el periódico, la librería, la universidad, el archivo, Internet. La inteligencia artificial es ahora también eso, una hiper-mega biblioteca, si se me permite el neologismo. Una red neuronal de miles de millones de nodos que se actualiza permanentemente y que vuelve a hacer accesible algo que el volumen del conocimiento contemporáneo había hecho sencillamente inabarcable. Pero a diferencia de la imprenta o de la biblioteca, esta tecnología no se limita a custodiar y a distribuir, o en todo caso a facilitar el acceso al conocimiento. Contribuye además a producir conocimiento nuevo y a producirlo a una velocidad mayor que la que el cuerpo humano, ese cuerpo que lee, que escribe, que conversa, que recuerda, está en condiciones de procesar. Si hasta acá se trata de una dimensión de la inteligencia artificial que no afecta seriamente la creación intelectual, a partir de acá empieza la dimensión en la que sí la afecta y en la que me quiero detener. Conviene decirlo sin eufemismos. La mayor parte de lo que llamamos producción intelectual es, en algún sentido robusto del término, probabilística y acumulativa. La mente humana toma lo que conoce, el reservorio existente, el archivo previo,
y lo reorganiza siguiendo ciertas reglas probabilísticas que obedecen a la intención, al interés, al deseo o a la inercia. Lo reempaqueta como algo nuevo, pero lo verdaderamente nuevo, lo que no surge solo de la combinación de lo previo, es en proporción minoritario, aunque en cifras absolutas sea en efecto inmenso. Y esto, observen, es exactamente el modo en el que opera un gran modelo de lenguaje. En esa zona de la creación, la que es combinatoria, la que recompone el archivo, la máquina hace ya mucho de lo que nosotros hacemos y lo hace en muchos casos mejor. Pero, y es acá donde quiero detenerme, hay una zona específica donde la diferencia entre lo que hace la máquina y lo que hacemos nosotros se mantiene y conviene nombrarla con la mayor precisión posible. No es la zona de la creatividad en abstracto, ni la de eso que se llama el alma humana, ni ninguna de las nociones que, francamente, no sostienen un examen serio. Es una zona más estrecha y más concreta, lo que yo llamaría la zona del desfase. La zona en la que el sentido de un pasaje no coincide con su literalidad. La zona en la que un texto deja de ser solo información. Donde leer no es decodificar lo dicho, sino registrar la operación que el texto hace por encima, por debajo o por el costado de lo que dice. La ironía, la metáfora viva, el doble sentido, el síntoma, el lapsus productivo, la autoconciencia con la que un autor se mira a escribir, son todas operaciones donde el plano explícito no es el plano operativo y donde leer requiere reconocer ese desfase. Imaginen, si me permiten, un lector inmensamente erudito con un dominio perfecto de la lengua, pero sin biografía. Alguien que conoce todas las palabras y todos los giros, pero no ha vivido lo suficiente como para reconocer cuando una palabra está diciendo una cosa y haciendo otra. Ese lector, hoy, es el modelo de lenguaje. No es ciego al texto. Lee y lee bien. Es ciego al desfase. La operación se aprende viviendo, no leyendo, y estos modelos leen, pero no viven. Es importante decirlo así, con esta precisión, porque cualquier afirmación sobre lo que la máquina no puede, tiene que estar fechada. La frontera entre humano y máquina se ha vuelto móvil, y lo que hoy es límite estructural puede ser, dentro de 5 años, tan solo una limitación que se supere con ingeniería. Hace 2 años no escribíamos los textos que escribimos hoy con estas herramientas. Lo que importa, entonces, no es declarar esencias, sino describir con honestidad dónde estamos parados ahora. Y ahora estamos parados en este punto. La máquina recompone, y a veces brillantemente, el archivo común, pero lee con dificultad la zona donde el sentido se produce por desfase. Esa zona es, no por casualidad, la zona donde se constituye el sujeto. Sobre esta base, y quiero subrayarlo, solo sobre esta base, se entienden bien los 3 problemas que tenemos por delante. El primero es defensivo. ¿Cómo proteger la propiedad intelectual ya creada del uso que las grandes compañías de inteligencia artificial pueden hacer de ella para conquistar posiciones dominantes y convertirse en máquinas extractivas que vuelvan a la actual humanidad en un público cautivo de su propio legado? Un legado del que estará mediado por aquellas máquinas. Hay ya muchos juicios en curso sobre este punto, juicios no de valor, no morales, sino jurídicos. Eso es políticamente importante, pero, hay que decirlo con franqueza, sobre todo en un lugar como este, es poco probable que esa batalla se gane en sus propios términos. En el mediano plazo, intentar cobrarle a una máquina por su lectura del archivo común
se va a parecer cada vez más a intentar cobrarle a un autor por las lecturas que nutrieron su propia escritura. Eso no significa que la batalla no haya que darla, significa que conviene darla sin ilusiones y, sobre todo, sin que ella nos ahorre la obligación de dar las otras dos. La segunda batalla, el segundo problema es administrativo. ¿Qué hacer en términos de juicio, y aquí sí de juicio de valor, en términos de juicio, de jerarquización, de circulación y de preservación, con el océano de información, mucha de ella ruido, redundancia, simulacro, que estas tecnologías ya producen y van a producir cada vez más? Si lo que la máquina hace bien es recombinar, y lo que va a producir en cantidades crecientes es texto que recompone el archivo, la pregunta sobre qué de eso vale la pena ser leído, archivado, recordado y qué no, se vuelve la pregunta editorial central de las próximas décadas. Acá hay una tarea para los editores, para los bibliotecarios, para las universidades, para las propias sociedades de gestión, que no debería postergarse en nombre de la batalla anterior y que probablemente sea, a la larga, más decisiva. El tercer problema es, a mi juicio, el más interesante, y es creativo. ¿Cómo establecer formas de cooperación entre la inteligencia artificial y el ser humano que permitan a éste conservar su rasgo más propio, que no es el cálculo, ni la memoria, ni la productividad, ni siquiera la combinatoria? Es la capacidad de leer y producir desfases, es decir, la capacidad de contar y de contarse historias, de constituirse como sujeto individual y como sujeto colectivo, y, a la vez, hacerlo sirviéndose de una tecnología que multiplica esa capacidad. Lo que necesitamos es algo así como un contrato de cooperación entre la inteligencia artificial, entendida como infraestructura, y la persona entendida como sujeto. Un contrato sometido, además, a revisión constante, dado que el límite entre máquina y humano se va a seguir moviendo durante toda nuestra vida y la de quienes nos sucedan. Permítanme aún una nota histórica que no es ociosa y que en esta sala, entre todas las salas posibles, me parece que tiene un lugar. El derecho de autor moderno tiene, como ustedes saben mejor que yo, dos genealogías que conviven, no siempre en paz, bajo la misma figura jurídica. Una es la anglosajona, que arranca con el Estatuto de Anne en 1710 y que se piensa en lo esencial como un cálculo utilitario, un monopolio temporal otorgado por el Estado al autor para incentivar la producción de obras que, en última instancia, enriquezcan el dominio público. La otra es la francesa, que se consolida con las leyes revolucionarias, Le Chapelier, la Canal, y que se piensa como prolongación de la persona del autor. La obra es emanación de su personalidad y por eso le pertenece en algún sentido más fuerte, más íntimo que la mera propiedad sobre una cosa. La primera tradición es contractual, la segunda expresivista. La primera produjo el copyright, la segunda produjo, entre otras cosas, los derechos morales, de paternidad, de integridad, que son todavía hoy una de las gemas del derecho continental. Lo digo no porque sea un detalle erudito, sino porque se conecta directamente con lo que vengo planteando. La tradición expresivista, la nuestra, pensó al autor como alguien que vierte su persona en la obra. La obra es valiosa y es protegible porque lleva la marca de un sujeto que hace exactamente eso que la máquina, al menos hoy, al menos por ahora, no hace: vivir, leer, registrar y producir desfases, reconocerse a sí mismo mientras escribe. Cuando esa operación, la del sujeto que se inscribe en la obra, era patrimonio inequívoco de los humanos, la genealogía expresivista era una fundación firme. Pero ahora que la zona específica de lo humano se redefine y se reduce, esa misma genealogía tiene un trabajo de revisión particularmente delicado. Tiene que volver a fundar la idea de personalidad del autor sobre una base más estrecha y más exacta, la del sujeto que opera por desfase, y al mismo tiempo abrir el espacio para pensar qué tipo de producción
merecen las obras producidas en colaboración con máquinas, donde la operación combinatoria fue mayoritariamente de la máquina y la operación de desfase fue mayoritariamente del humano. Esta sala, cuyo derecho es continental, tiene por lo tanto una tarea conceptual que sus colegas anglosajones pueden eludir más fácilmente, no para abandonar lo conseguido, sino para volver a fundarlo en condiciones que ni Le Chapelier ni Lacanal podían imaginar. Lo que estoy diciendo, ya lo habrán notado, no es estrictamente un problema de propiedad intelectual en el sentido jurídico. Es un problema de propiedad intelectual en un sentido, digamos, filosófico, que está en la base de toda la juridicidad posterior. ¿Quién crea qué? Y, antes aún, ¿qué es crear? Conviene recordar que uno de los principales argumentos modernos a favor del derecho de autor no provino de un hombre de leyes, sino de un hombre de ideas, Diderot. Tal vez, y termino con esto, la generación que viene tenga que volver a hacer el trabajo que hizo Diderot, no defender lo conseguido, sino redefinir en condiciones nuevas qué es lo que vale la pena defender. Y para eso, lo peor que podríamos hacer, y lo digo aquí, en una jornada de derecho de autor, es decidir que, en defensa del autor, no vamos a entender la máquina. Muchas gracias. Buenas tardes. Los dos profesionales que van a dialogar en el marco de esta mesa Desafíos en el Mundo Editorial. Jorge Scarfi es licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Dirección Superior en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas de Costa Rica, ex profesor regular por concurso de la Universidad de Buenos Aires, fundador en el año 1975 de Editorial Tesis Sociedad Anónima, la primera editorial argentina dedicada a la economía y el management en los años 80. En 1990 se asocia al Grupo Carvajal de Colombia y surge entonces Tesis, Grupo Editorial Norma Sociedad Anónima, bajo su dirección. En el año 96 crea Temas, Grupo Editorial, generando contenidos en asociación con las universidades más prestigiosas de Argentina. En el año 2000 crea Grupo Temas, brindando plataformas educativas para los colegios de Argentina y Uruguay. También participa el señor Luis Quevedo, editor, periodista, gerente de Eudeva, coautor con Leandro de Sagastizábal de Optimismas Seriales, Diálogos con Editores. Ha recibido el premio a la personalidad destacada en cultura de la ciudad de Buenos Aires y el premio Ana Frank por su contribución a la cultura y también a la educación. Luis Quevedo forma parte de la comisión directiva de CADRA. A ambos bienvenidos y tienen la palabra. Bueno, yo solamente la parte del diálogo con Jorge es porque le voy a preguntar algunas cosas y me parece un buen punto de partida, una extraordinaria exposición la de Alejandro Katz. Lamento que no haya podido estar porque da para un debate que vamos a tener que retomar y seguir en algunas otras jornadas. Pero para empezar con Jorge. Jorge es editor, Jorge es un emprendedor, como está claro en su historia de vida. Jorge es una persona ética y Jorge es una persona exitosa, 4E, que en el mundo editorial es muy difícil de reunir. Y Jorge ha vivido 50 años ya en el mundo de la edición y a propósito de eso que decía Alejandro, de vivir, ¿no? que la máquina no tiene biografía, pero vos tenés una biografía muy rica que va desde el stencil hasta el ebook, ¿no? Entonces, empezá por ahí, contanos, ¿no? Esa trayectoria, ese recorrido y esa también flexibilidad y capacidad de adaptación para cada uno de los momentos que hemos vivido en los últimos 50 años. Bueno, primero muchas gracias, Adra, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Magdalena, que me invitaron. La verdad que son auditorios que me quedan grandes en algún punto. Yo todo lo que construí fue desde el autoconocimiento, después me formé en la universidad, pero digamos, mi recorrido tiene como un denominador común, ¿no? Mi gran aliado en la vida ha sido el lenguaje
y me sometí a profundizar ese lenguaje de diferentes maneras. Primero como medio de vida, porque empiezo la universidad y tenía que, digamos, tener algún ingreso y, digamos, como sabía escribir a máquina, empiezo con esténciles, que, digamos, cuando uno se equivocaba tenía que romperlos. Ahí, digamos, empiezo todo un desarrollo que, digamos, convierten esos esténciles en apuntes. Esos apuntes se convirtieron en apuntes completos de la materia, y esos apuntes después, como yo no tenía problema ético con los docentes, me iba muy bien en la universidad, pero no ganaba mucha plata, entonces tenía que buscar la manera de monetizar, y ahí fue cuando se me ocurre la primera idea empresaria, que es convertir esos apuntes en dar la materia por examen final. Ahí sí comienzo a ver dinero, digamos, porque se corría la bolilla en la universidad, Ciencias Económicas, años 74, 75, ingreso irrestricto, masividad total, se podía dar la materia libre con el apunte y con algún libro. Bueno, ahí la verdad que empiezo a entusiasmarme, veo que hay un modelo de negocio naciente, y digo, bueno, si ya aprobé la materia, tengo que ir a decir al profesor que ese apunte el que lo hizo uno por uno fui yo, y muchos de los docentes me decían, vos sos el que me desgrababas las clases acá a la vuelta, y muchos de los alumnos, compañeros míos, no sabían que era yo el que me decían, pero ¿para qué tomás tantos apuntes? Se obsesiona. Bueno, la cuestión es que esos apuntes, yo les planteo a los docentes que ya había aprobado la materia, no tienen ningún problema, un contrato de derecho de autor, y aparece la editorial Tesis en un momento donde el management y la economía estaban en pleno furor, digamos, ¿no? Ahí, digamos, empiezo a viajar, lo voy a hacer corto, empiezo a viajar por las ferias internacionales, Guadalajara, Frankfurt, conseguimos derechos internacionales, que inclusive todavía hay libros vigentes, como el libro de Manfield de microeconomía, que bueno, fueron en su momento hechos por nosotros y siguen siendo textos todavía en la universidad. Me conecto con el Grupo Carvajal, y en ese momento yo, digamos, con la aventura de conseguir un acuerdo, le planteo, bueno, ¿por qué no me distribuyen ustedes en Colombia y yo les distribuyo en Argentina, ¿no? Un elefante con una hormiguita, ¿no? Y aceptan, empiezo a distribuir el fondo de Carvajal, de Editorial Norma, digamos, una masa crítica a lo que yo estaba haciendo, más Carvajal hace de la presencia, volumen de facturación, todo lo que vino atrás, ¿no? Ahí, digamos, 2 años, casi 3, viene el dueño de la familia, don Adolfo Carvajal, y me dice, nos queremos instalar en la Argentina y queremos que vos manejes el negocio. Ahí, digamos, cuando vienen, bueno, tema de que yo le contesto, no tengo en venta la editorial, ¿no? Bueno, finalmente decido vender, y ahí nace Tesis Grupo Editorial Norma. Y ahí hay un momento bastante importante, que es, se pone a la venta Capeluz, yo me entero, y entonces le aviso a ellos, que eran líderes en todo lo que era libro primario secundario, de texto, y me dice, bueno, yo estudié con los libros de Capeluz, y bueno, viajan y deciden, después de estar 5 reuniones con el señor Robles, me acuerdo, que era el anterior dueño, deciden comprar Capeluz. Y yo ahí digo, bueno, tengo 2 posibilidades, siempre con un amigo que había estudiado conmigo, o vendía, porque eran 2 compañías, yo no entré en la participación de Capeluz, me quedé con Tesis Group, manejaba gerencialmente las 2, pero digo, bueno,
voy por una osada, que es hacer crecer tesis, y ahí salimos a buscar la única línea editorial que nos faltaba, que era literatura. Conseguimos los derechos de Bioy Casares y de Soriano, imagínense lo que fue eso, y justamente cuando salen esos derechos, bueno, empieza a venir muchísima gente para levantar Capeluz, y ahí decido vender mi participación, y bueno, ahí nace Temas, que la verdad que, bueno, me acompaña desde aquel momento, y atravesando también toda esa experiencia con la tecnología, ¿no? O sea, en realidad la Argentina siempre ha sido un lugar donde, bueno, un editor es difícil y una pyme también. Si juntás las dos cosas es casi como una realidad casi inabordable, y sí, una utopía. Por eso Optimistas Seriales, el libro que vos me hiciste participar, la verdad que el título es imposible de reemplazar, pero la tecnología siempre fue como un desafío para mí, ¿no? Y siempre me acompañó esa manera de aproximarme a... Y ahí se me da una situación, y con esto traigo algo que tiene que ver con el momento actual, que es, en pandemia se cierran las librerías, crisis de cadena de pagos, y bueno, nos asustamos mucho, y ahí, digamos, salimos a buscar la posibilidad de conseguir algo que nos genere una compensación. Yo había hecho una maestría en educación y conseguimos representar plataformas educativas que me permite meterme en el área de educación, y eso me da una expertise, yo creo, que tiene que ver con la tecnología y la adaptabilidad que permite la tecnología en el proceso educativo. Y que realmente hoy estamos frente a un dilema donde la educación, en un momento de tanta transformación tan profunda, creo que es algo que nos tiene que interpelar, y tenemos que entender lo que está pasando para poder acaballarnos y manejarlo. Si no entendemos lo que pasa y no sabemos cómo abordarlo, vamos a estar muy débil frente a un horizonte de tanto cambio, ¿no? No, el recorrido va como desde el stencil hasta el ebook. Y los derechos de autor, y los derechos cuando compras derechos en Frankfurt, o cuando vendés derechos de tus libros, ¿qué te está pasando ahora con esto que se describe de la inteligencia artificial como una herramienta, digamos? ¿Utilizás la inteligencia artificial para escribir contratapas, solapas, para generar imágenes de la tapa de los libros, para hacer traducciones, digamos, porque es una herramienta muy, muy poderosa también? Y los derechos de autor, porque estuvimos todo el día discutiendo respecto también de los contratos que tienen los autores con las editoriales, respecto de también se quedan con todas las posibilidades de subsidiariedad de esos derechos, ¿no? De vender, en el caso de la ficción, los derechos para hacer una serie de televisión o una película. A ver, nosotros, digamos, creemos, y esto sí, digamos, es, digamos, la relación que más ponderamos es el vínculo con el autor, y el vínculo con los autores que no conocemos, ¿no? A través de la compra de derechos. Pero realmente en el caso de una editorial como la nuestra, que está muy focalizada yo lo llamaría a un nicho de mercado, lo que hacemos y lo que nos caracteriza justamente es ese cuidado, digamos, ¿no? Es decir, nosotros en la editorial brindamos como un coacheo para animar a que la gente se decida a escribir, y de alguna manera armamos un abanico de contenido que de alguna manera pensamos que son los contenidos que vienen, digamos, ¿no?
Ahora en este momento estamos más abocados justamente con la IA de, digamos, dar la preponderancia a lo que significa el ser humano, la humanidad, la inteligencia emocional, todo lo que la IA de alguna manera va a necesitar, ¿no? Es decir, yo concibo que, digamos, un profesional técnico puede ser reemplazable, pero un profesional humano y con sensibilidad humana es irreemplazable, digamos, ¿no? Claudia tiene poca voz, pero algo de vocecita tiene para preguntar algo. Yo voy a hablar al final. Yo quería hacer algunas reflexiones respecto a Alejandro, ¿no? Que me parece que hizo una muy buena síntesis. Creo y comparto totalmente de que la IA es una red neuronal y tomaría dos puntos que él desarrolla y que me parece que son importantes, que es ese tema de desfase, ¿no? Yo lo que creo, yo lo concibo desde otro lugar, pero es lo mismo, creo. Yo creo que la red neuronal que genera la inteligencia artificial, digamos, es de manera probabilística, ¿no? Entonces, como la cantidad es tan inabarcable de neuronas, esa probabilidad puede fallar y la inteligencia artificial puede alucinar, por decir algo, ¿no? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener y sobre todo, digamos, la participación humana justamente es el vacío que hoy por hoy la inteligencia artificial tiene, que es la emocionalidad, ¿no? Con todos los riesgos que eso atrae, ¿no? Porque, digamos, yo en algún punto me preocupa varios aspectos, ¿no? Que de alguna manera se han desarrollado de manera a una velocidad increíble, que es la sobregeneración de contenidos, ¿no? Y el rol nuestro tiene que ser justamente cuidar esos contenidos, ¿no? Es decir, tener la curaduría que le dé entidad a ese contenido, porque realmente si no... y el otro riesgo que yo creo que es muy latente, que es hoy, y sobre todo en los chicos, es que no atrofien la capacidad de pensar, ¿no? Porque uno delega en la inteligencia artificial y da la sensación de que, bueno, ya está, ¿para qué voy a ponerme a leer o a repensar lo que la inteligencia artificial me lo da? Y bueno, digamos, ¿no? Más allá de todo ese plagio oculto que puede haber, ¿no? Y respecto hay otro punto que quería subrayar, que es el tema de los derechos de autor, que vos me preguntaste, y me parece que ahí hay algo que Alejandro comenta. Yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Creo que los derechos de autor, digamos, la máquina, digamos, no le puedes cobrar derecho de autor a una máquina, porque, bueno, uno todo lo que tiene esa máquina, uno no sabe cómo la sacó. Pero el autor que se formó y que compró sus libros, pagó indirectamente los derechos de autor, tiene un costo por haber generado ese conocimiento, ¿no? O sea que ahí hay una disparidad que creo que es importante de tener como mirada, digamos, ¿no? O sea, no es que el autor te va a cobrar por su formación y por lo que leyó, pero pagó todos los libros de su biblioteca indirectamente, ¿no? Y me parece que ahí hay un desequilibrio que es interesante por lo menos ponerle el ojo, digamos, ¿no? Sí, en ese sentido también en el mercado editorial hoy en Estados Unidos están discutiendo vender los derechos de las obras no para ser reproducidos o utilizados o reeditados, ni siquiera para ser citados, sino como
contenidos para el entrenamiento de los motores de búsqueda de la generación, de la inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí hay algo que tiene razonabilidad, porque si el autor paga los textos con los cuales se forma, ¿por qué la máquina no va a tener ningún costo por formarse con los textos que están a disposición? Tal cual. Porque el autor no los tiene gratis y la máquina tampoco debería tenerlos gratis. Alejandro señala tres, desde el punto de vista que estamos hablando ahora de los derechos de autor, señala como tres problemas. Un problema de defensa, ¿no?, que para mí es también un problema de adaptación de los agujeros legales que tiene esta irrupción tan acelerada de estas nuevas formas de producción de contenidos, un problema administrativo, y yo creo que ahí las entidades de gestión colectiva tienen mucho para hacer participar y estar, ¿no?, en representación de los colectivos que generan contenidos, y después el creativo, que también lo define muy bien. Casi todo lo que va a pasar en el futuro va a ser una cosa mixta entre lo humano y la máquina. Y ahí hay que también tener mucho cuidado, porque lo que vos decías del coeficiente cognitivo de las nuevas generaciones ya está pasando, ¿no? Incluso leí un estudio en una universidad en Suecia, en donde no es que las generaciones actuales tienen menor nivel de coeficiente intelectual que las generaciones anteriores, por primera vez en la historia, después de 200 años que se empezó a medir el coeficiente intelectual de los humanoides, sino que en la misma familia, hermanos con determinada cantidad de años de diferencia, el más grande es más inteligente que el más chiquito. O sea, este es un tema que desde el entrenamiento cognitivo en el mundo educativo debería ser una prioridad absoluta. Total. ¿No? Yo, mira, y esto que vos decís es tal cual, porque yo creo que, digamos, las plataformas en las que yo estoy comprometido tienen que ver justamente con la adaptabilidad en el desarrollo del aprendizaje, por un lado, porque son plataformas de desarrollo de la comprensión lectora, pero que se adapta a cada uno de los alumnos, y eso potencia a cada uno, ¿no? El que está muy avanzado, es decir, no es uniforme lo que se da en un aula. Y después hay otra cosa que creo que, digamos, los chicos también deberían apreciar, y es responsabilidad de los grandes, es qué oferta le damos y qué cuidado hacemos de lo que le entregamos para leer, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay una responsabilidad nuestra. También con el uso de la tecnología hay una responsabilidad nuestra muy importante, que es, bueno, el mal uso, ¿no? O sea, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si uno pondera, a nosotros nos va muy bien con la tecnología. Yo me he metido, bueno, a las tapas de los libros, todo lo que me consultás, digamos, programas de, imagínate, de los esténciles a programas de Word, a lo que es hoy la tecnología de diálogo con un computador que te devuelve lo que vos le pedís y te modifica según la crítica que le haces o el lenguaje que estableces. Bueno, empieza a ser un asistente, empieza a pensar de una manera. Y en relación a lo que vos decías, el futuro va a ser, por ahora, creo yo, por unos años, híbrido. Vamos a tener, digamos, esta posibilidad de ampliar la capacidad de desarrollo en contenido, pero no solo en contenido, sino en calidad de contenido, ¿no? Nosotros, por ejemplo, un caso, acabamos de sacar un libro de Esto es Networking, ¿no? Doy un caso solo que no quiero, que aparece una posibilidad muy importante de un prólogo en Estados Unidos. Bueno, no le podíamos mandar la edición en español en el PDF que teníamos ya en la maqueta. Hicimos un abstract con la inteligencia artificial, lo pasamos a inglés, lo corregimos, me ayudó ahí mi hijo que vivió en Inglaterra, y bueno, se mandó, vino en inglés el prólogo, que le da un valor agregado al libro y un respaldo, y eso antes era un imposible, o sea, sobre todo por la velocidad, se lo mandabas a un traductor, y ¿en qué tiempo lo necesitas? ¿3 meses? El traductor de hoy tiene un ejercicio de la profesión y del oficio que desarrolló
puede tal vez para algunos temas usar alguna aplicación de inteligencia artificial que facilite un trabajo, pero va a ser una última revisión, un último vínculo con eso, o prompear, como decimos ahora, o repreguntar, o ver el error, que yo no sé si un traductor nuevo de hoy, que no puede desarrollar el oficio, lo va a tener a futuro. Porque hoy por hoy todos estamos usando esto y por ahí sí usamos algunas herramientas, le vamos repreguntando a la aplicación, vamos corrigiendo, vamos revisando. El tema es que para eso tuvimos que desarrollar ese pensamiento crítico y ese conocimiento y ese ejercicio. Entonces, ¿cómo? No sé. Pero por eso, porque entonces hoy tal vez los que venimos con diferentes oficios de antes, que tuvimos que hacer todo más manual o paso por paso, podemos utilizar estas herramientas para saltear pasos corrigiendo y repreguntando y como marcando criterios. Lo que yo me pregunto es cómo se van a generar, tal vez se generen otros oficios, pero me quedé mucho pensando en el de traductor, por traductores amigos que hablamos y demás, que veo que pueden usar algunas aplicaciones, pero siempre está su mirada y ese oficio. ¿Qué pasa con el traductor nuevo? Que no sé si va a tener la oportunidad de desarrollar el oficio, de hacer la traducción, de que se la corrijan, de modificarla, ¿no? También está pasando, el otro día me enteraba que están evaluando, por ejemplo, para algunos audiolibros, que siempre las editoriales que usan locutores, decir, bueno, ¿cómo hago para no correr al locutor, pero ahorrar en horas de grabación que son carísimas? Y es, por ejemplo, llegar a acuerdos con el locutor para usar la voz del locutor, que cobre por eso, poner su voz, pero por inteligencia artificial. A ver, mis respetos a los traductores, y yo, cuando hacemos libros del inglés al español, obviamente se le paga al traductor hasta la última palabra, digamos, corrección, pero debo ser sincero, no puedo negar mi sinceridad. La velocidad que yo necesitaba para sacar ese libro, sin la inteligencia artificial, yo no lo hubiera podido hacer, digamos, y me quedaba sin el prólogo, digamos, pero no es una falta de respeto, simplemente es un recurso que me genera agilidad y ganar un poquito de tiempo, y digamos, resolver un problema casi con instantaneidad, te diría, ¿no? O sea, eso es, quiero dejarlo claro, no, No, está claro, está claro. No creo que sea yo el único que claro, utiliza. También, bueno, no es el caso de Jorge, que como ya dije es exitoso, pero también pensemos en el universo de las editoriales argentinas. ¿Viste? La Argentina hay entre 300 y 400 editoriales activas, pero la inmensa mayoría son pymes, casi empresas unifamiliares, en donde de repente tener que pagar una foto o una carta o una... Es muy costoso, lo saca del mercado. Son empresas unifamiliares para vivir, es el sueldo que tienen para vivir. Entonces también no todas las editoriales tienen las capacidades económicas en ese mundo que vos decías. Bueno, la Argentina, viste, si sos pyme tenés problemas, y si sos editor también. Si tenés las dos cosas juntas, estás, viste, muy difícil, ¿no? Tal cual. También ahí hay un tema de pensar a futuro y repensarse a futuro, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, hay nos está interpelando la inteligencia artificial para pensar qué actividades quedan y qué actividades dejan de existir y estar, ¿no? O sea, ahí hay que, no sé, estuve ahora en un congreso donde presentamos unos libros de la Asociación de Management Bancario, y lo que me decían es que, bueno, fue en una época irrupción de ingenieros, y ahora los headhunters están buscando todo lo que hace a recursos de minería. Es decir, se va, el mapa cambia, pero de una manera... Sí, hasta hace 8 meses ser programador tenías asegurado la vida, y ahora parece que no, porque ya la inteligencia artificial se programa a sí misma, y eso va cambiando todo el tiempo a una velocidad. Por eso me parece, la formación educativa de hoy es un desafío extraordinario, porque estás capacitando a los chicos, a la gente, para un mundo que no sabe cómo va a ser. Bueno, no tenés ninguna pista. Sabés que va a cambiar muy rápidamente y que no va a ser como ahora. Y además yo creo que, digamos, la inteligencia artificial lo que genera es un espacio
digamos, de muchísima incertidumbre, y vos tenés que, digamos, mi vida fue lidiar con la incertidumbre permanentemente, porque me adaptaba una regla de juego y me la cambiaban, me adaptaba otra regla de juego y me la cambiaban. Ni que hablar en la Argentina, donde esas reglas fueron mutando y cambiando, y vos decís, bueno, ahora me acomodo para este lado, entonces vendo al exterior, ahora no te conviene, ahora sí te conviene. Entonces, digo, la capacidad de reinvención y de inteligencia emocional para adaptarte a los cambios a la velocidad que vienen, es como, digamos, tenés que tener una cintura increíble y tenés que estar preparado. Y eso es formación. Yo creo que eso es la capacidad de integrar, no con miedo, sino con pensamiento crítico, con inteligencia emocional, que es un poco también lo que falta cuando uno pide una traducción, ¿no? Lo idiomático, porque eso es lo vivencial, lo que decía Alejandro, digamos, ¿no? Es decir, si vos no viviste en ese idioma, no sabés qué quiere decir. Y bueno, habremos hecho macanas cuando hicimos este proceso, pero digamos, bueno, la velocidad de repente no era... era más importante que la... Así que no, realmente creo que estamos en un momento muy interesante. Yo creo que yo soy muy positivo y optimista porque vamos a potenciar los contenidos. Yo creo que tenemos que cuidar a los autores, hacer que los autores se formen en la tecnología para enriquecerlos y avalarlos y acompañarlos para potenciar su calidad y su creatividad, ¿no? Así como todo lo que lo humano es insustituible, yo creo, ¿no? Así que por ahí tenemos que ir los editores, y creo que ese es el gran desafío de nuestra industria, digamos, ¿no? O sea, potenciar el contenido y esta trilogía, ¿no? De autor, lector, editor, digamos. Hoy más que nunca el editor tiene que estar pegado al autor para potenciar esa capacidad y hacer que bueno, los contenidos estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Claro, contrariamente a lo que parecería que hoy hay más autoedición que nunca en la historia de la humanidad, hoy también los editores, por todos los motivos señalados, son más imprescindibles que antes, cuando por ahí debería, bueno, si cada uno se hace su librito solo, ¿para qué querés al editor? No, al contrario, hoy es más necesario que antes. Yo estoy seguro de eso. Y la verdad que en ese desafío creo que hay que machacar para fortalecernos, ¿no? Es decir, capacitarnos y aprender la tecnología no como un recurso, sino como una herramienta, ¿no? Estamos en hora, ¿no? ¿No, Claudia? ¿Vos querías hablar al final? Sí. Yo quería aprovechar que somos un montón, una multitud. A toda esta multitud que queda, es como que estamos en familia ya, me parece. Quedamos los que siempre nos quedamos hasta el final. Y nada, estaba pensando, yo no sé desde cuándo se hacen las jornadas de derecho de autor. ¿Qué año? ¿Alguien sabe? Ana María. 22 años. Por eso, es decir, desde el 2003. Uh-huh. Yo creo que vine la primera vez 2004, así que 21 años. Cuando yo vine Cadra representaba editores autores, y hoy pensaba, ¿no? En toda esta tarde, todos los que pasaron. Ahora es editor, autor, traductor, ilustrador, fotógrafo, los periódicos, y pensaba que todos nosotros, en general, en el día a día, muchas veces nos encontramos en espacios o en lugares opuestos. Tenemos nuestros momentos que no nos llevamos bien, y Cadra logró algo que hoy por hoy en el país a veces no lo vemos, que es sentarnos a todos en una mesa, lograr que consensuemos, que negociemos, que tengamos que dejar de lado a veces enfrentamientos con un único objetivo común. Y yo quiero dar las gracias porque creo que eso lo puede lograr un equipo que tiene el arte para consensuar, encabezado por Magdalena,
porque hay que consensuar con todos estos, ahora está muy de moda decir colectivos, ¿no? Que cada uno tiene sus intereses y que nos tenemos que sentar todos en la misma mesa o en la misma videoconferencia. Todavía no logramos quedarnos toda la tarde para oírnos todos lo que dicen todos, y entonces sabríamos que muchas veces todos en la mesa repetimos lo mismo, que tenemos más cosas en común de las que pensamos, pero yo creo que en esta feria que es tan linda de los 50 años, un aplauso especial a Cadra, por todos, y al equipo. Sí, Este pero aplauso el sí. equipo es el día a día. Y le agrego a todo lo que dijo Claudia, que está extraordinariamente bien y que nos representa a todos los de Cadra, le agrego la frutilla del postre, que es en estas jornadas 22 tenemos finalmente el reconocimiento del Registro Nacional de Sociedad de Gestión Colectiva, cosa que es algo por lo que venimos peleando con variada fortuna. Me estoy acordando, Luis, lo que vos decías la otra vez cuando todos estábamos así con una depresión absoluta, cuando no teníamos nada, y Luis dijo, bueno, pero ahora cuando nos den vamos a estar todos igual. Ya antes no es que uno tenía una ley o un decreto y nosotros teníamos algo menos, ahora todos somos igual. Así que, pero yo vuelvo, yo quiero resaltar, Magdalena, yo admiro, como quedamos pocos, tu poder para conciliar intereses contrapuestos día a día, reunión de comisión, reunión de comisión. Yo quiero un aplauso especial. Muchísimas gracias a todos por compartir este 22º encuentro de jornadas de derecho de autor en el mundo editorial en la Feria del Libro de Buenos Aires. Muy buenas noches.